Rodríguez, Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a la audiencia también. Muchísimas gracias. Bueno, la audiencia ya deseosa siempre de escuchar sus análisis. Nuestro país, Paraguay, está inmerso en la región y en el resto del mundo. Nos afecta lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, Brasil, y quizás en menor o mayor medida también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Unión Europea, quizás en menor medida, pero de igual manera se viene como que una ola de crisis financiera, doctor. Efectivamente, lo que tenemos que decir a la audiencia de Radio Altera es que Paraguay está pendiente de lo que ocurre en Argentina y en Brasil, en menor medida también de otros países sudamericanos, pero fundamentalmente, en primer lugar, dependemos de Brasil y dependemos de la Argentina, ¿verdad? Pero no es que dependamos solamente de los países vecinos, no, resulta que lo que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, nos afecta directamente, o lo que está ocurriendo en la Unión Europea, o lo que ocurre incluso en la China continental, que parece una antípoda, está al otro lado del mundo justamente, y sin embargo nos afecta a nosotros. Entonces, la pregunta es, la que nos hacemos todos es, ¿cómo va a enfrentar Paraguay esas dos oleadas de crisis que están viniendo del exterior? La primera de ellas tiene que ver con el encarecimiento del crédito internacional a consecuencias de que la banca central norteamericana está dejando de estimular el mercado interno en ese poderoso país del norte, porque la economía se está reactivando ya fuertemente y ya no necesita más estímulos. Eso conduce a un encarecimiento de los créditos, las tasas de interés aumentan, y eso por supuesto afecta a Argentina también, afecta a Brasil también, y nos puede afectar a nosotros, ¿verdad? Esa es una oleada de crisis. Y la otra oleada de crisis es que países grandes, emergentes se los llama, es decir, países que no son del primer mundo, pero que están cada vez más fuertes en la economía mundial, como por ejemplo la China continental. La China continental no es que haya dejado de crecer, sino que estaba creciendo en forma muy intensa, a razón del 10% anual crecía este país gigantesco durante más de una década. Y en estos últimos años de crisis, sobre todo en los últimos 2 años, empezó a mermar su crecimiento, es decir, ya no crece al 10%, sino al 7%, por ejemplo, ¿verdad? Que igual es una tasa alta de crecimiento para países sudamericanos, pero como se trata de la segunda economía del mundo, cuando la segunda economía del mundo crece menos, eso se siente también porque compra menos materias primas de nuestros países, ¿verdad? Porque compra menos productos industrializados de la Unión Europea y de los Estados Unidos. El hecho de que un gigante como la China compre menos de Sudamérica ya es mala noticia para nuestro país. Pero, afortunadamente, y eso hay que decir con todas las letras a la audiencia de Radio Altera, es que nosotros internamente estamos bien en términos de ordenamiento macroeconómico. Es decir, las variables económicas que cuentan, como por ejemplo la tasa local de crecimiento del producto, por ejemplo el control de la inflación, el tipo de cambio local relativamente previsible, eso hace que nosotros no tengamos que temer a las oleadas de crisis que se vienen próximamente en Sudamérica. Afortunadamente tenemos que decir eso. Y hay gente que dice internamente, sí, pero me estás hablando a través del crecimiento económico y de la inflación y del tipo de cambio, pero ¿qué pasa con la pobreza extrema, por ejemplo? Sí. ¿O qué pasa con el caos medioambiental? Sí. Y bueno, lo que hay que decir es que ni la pobreza extrema ni el caos medioambiental influyen ante la posibilidad de que vengan oleadas internacionales de crisis, porque lo que importa en ese caso es el equilibrio macroeconómico que tenemos y no la pobreza extrema que sigue siendo grande o el caos medioambiental. Esa noticia no es nada agradable para los que viven en la pobreza extrema o para los que son víctimas del caos medioambiental,
pero así es la economía a nivel mundial, ¿verdad? Los pobres extremos y el caos medioambiental no influyen en las relaciones económicas internacionales. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y afortunadamente en esto estamos bien, es que las variables económicas fundamentales pueden hacer frente con éxito a las turbulencias internacionales que ya han llegado a Sudamérica y que Paraguay está enfrentándolas con éxito. Eso es excelente, que las autoridades puedan tener todas las estrategias necesarias como para seguir manteniendo esa estabilidad que usted está mencionando, doctor. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este análisis y como siempre lo esperamos el próximo sábado. Va a ser un gusto. Saludos a la audiencia de Radio Terra. Un placer, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos así con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, analizando temas de actualidad, nada más y nada menos que turbulencias internacionales que, como ya lo bien explicó en su momento el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.